Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una tarde gris, lluviosa, bastante húmeda en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no nos conocen, bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría que nos siguen lealmente ya saben que estamos acá. Una vez más, estamos reunidos, un grupo aquí de amigos, fratres, todos ellos también de aquí de la ciudad de Buenos Aires, para hacer nuevamente un nuevo episodio, capítulo, como más les guste, de este podcast que, bueno, tratamos de sacarlo lo más regularmente posible, pero tampoco que sea algo tan cronogramado. Eso le da un tinte interesante. Acá a mi izquierda lo tengo al querido... Preséntese, estimado. Frater Ferrey. Frater Ferrey, ¿cómo anda todo? Espectacular. Espectacular, contento de estar acá. Feliz. Bien, porque Frater Ferrey se ha incorporado al staff del podcast. Así que Claro anteriormente participaste como entrevistador también. Así pero es. ya ahora sos oficial del staff. A su vez, a la izquierda de Ferrey, preséntese, estimado. Aquí el agente 234. Bueno, viene con numerología la cuestión. ¿Qué gematría tendrá 234? Después la hacemos. Y a la izquierda, El Frater Erebus 9, a la izquierda de la izquierda. en la ultra izquierda, Erebus 9. La ultra izquierda, exactamente. Así que bueno, aquí estamos los cuatro, Frater Erebus 9. También bienvenida, también es un viejo amigo, conocido, hermano, pero también se integra al staff desde hoy, así que todas las veces que quiera estar, va a estar acá. Gracias. Y el amigo 234 ya también ha participado. Primero fueron entrevistados ustedes dos Correcto. por Sí. cuestiones relativas Sí. al proyecto Abadía Áurea, Ujú. o como más prefieras, proyecto, ¿está bien que le diga Abadía Áurea? Sí, está bien. Bueno, vamos a blanqueémoslo entonces. Organismo En vez vivo. En vez de decir agente 234, vamos a decir Auric the Grey, si fuera el nombre mágico. Claro, ese era su nombre. Yo lo quería decir hacer un nombre un poquito más corto para la radio, pero No hay problema. está bien. Todos son válidos. Así que bueno, aquí estamos los cuatro. El tetragramatón mágico está presente. Y teníamos ganas, estuvimos pensando qué tema podíamos lanzar como disparador. Y se nos ocurrió hacernos una pregunta. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Existe el mal? ¿Es la ausencia de bien? Así como algunos dicen, la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué opina 234? Ahí le paso la pelota. Bueno, sí, queríamos abordar un poco el mal desde el punto de vista esotérico, hermético, desde el punto de vista del ocultismo. Y me parece que como para arrancar, quizás, yo por lo menos se me ocurren plantear dos cosas muy primigenias. Antes de entrar en cuestiones más específicas, ¿no? Algo más como abarcativo. La posibilidad de pensar el mal, en primer lugar, como la dualidad. Esto quizás corresponde más a tendencias orientalistas, quizás, ¿no? Se podría ir por ese lado. O también como el adversario de un creador, ¿no? O sea, primero estoy hablando de tendencias espirituales quizás donde no hay necesariamente un creador, entonces hablamos más de dualismo, o de maya, o ilusión, por ahí. Y después hablando más de tendencias, si se quiere, no digamos monoteístas, porque pueden ser politeístas, etc., pero donde hay un creador de alguna manera. Y ahí quizás el mal en general puede ser asociado a una especie de adversario de esa jerarquía superior que es la que supuestamente baja línea de cómo deben ser las cosas. Eso como para arrancar. Como para arrancar. ¿Y usted, Ferrey? Oh, qué pregunta. Yo creo que el mal es algo que uno lleva adentro hasta que se lo va sacando. Y eso puede encarnar, digamos, determinadas entidades o no. Pero es lo que va en contra de la verdadera voluntad, básicamente. Eso es lo que creo. Querido Erebus.
Bueno, es uno de los temas centrales del pensamiento humano, creo. Porque si uno analiza antropológicamente al ser humano, va a ver que en las tribus primitivas, o sea, uno cuando escucha el mal, tal vez por nuestra formación occidental, quiera o no cristiana, lo asocia al diablo, ¿no? Pero el mal está presente como, tal vez no un mal puro, caracterizado como una entidad, como el diablo, pero una suma de males, o el concepto de lo maléfico, generalmente asociado a la brujería o a espíritus malignos, o, así, o al tabú, por ejemplo, en la tribu, o simplemente a cosas que son potencialmente negativas y son causantes de muerte. Entonces, siempre está el mal, básicamente, pero se convirtió en un problema filosófico, sobre todo durante la antigüedad tardía, cuando muchos filósofos, algunos neoplatónicos, por ejemplo, en Alejandría, entraron en contacto con las creencias procedentes del monoteísmo judeocristiano, que planteaban a un Dios bueno, netamente bueno, y entonces eso entraba en contradicción con un mundo en donde existen claramente males, que eran claramente visibles, ¿no? Y bueno, fue también el problema central del gnosticismo, ¿no? ¿Y quién crea el mal? Porque está esta cuestión de decir, Perdón, ¿usted se presentó? Me parece que no. yo soy Claro, no, pero... el de siempre. No, pero hay que... Pero así En- sabe el oyente nuevo quién está hablando. Bueno, siempre me presenté como Nartwin, pero ahora cambié el nombre, así que vuelvo a un viejo nombre que era Draconis. Muy bien. Así que son distintos aspectos que van modificándose. Y Draconis hay un poco de mal ahí, ¿eh? Hay un poco mal, Ah, por eso está bien, aproveché el momento. encaja para arrancar. Claro, bueno, esta cuestión de poner el mal en algunos lugares a nivel mágico, esotérico, ¿no? Por eso esta cuestión de, no sé, abro el juego, si ustedes están de acuerdo con que la magia tiene colores, Sí. la magia blanca de los buenos, la magia negra de los malos, el mago blanco bueno, el mago negro malo, Ujú. y ahí, bueno, de ahí se abren un montón de puertas para mil cuestiones. ¿Qué opina 2, 3, 4? Sí, acá antes él había mencionado el tema de la verdadera voluntad. Y yo creo recordar que Crowley alguna vez dijo que el mal era básicamente todo aquello que te alejaba de... No sé si lo planteó en términos de el conocimiento y la conversación con el santo ángel guardián. O sea, en otros términos, toda cosa que te aleje de realizar tu verdadera voluntad. Y magia negra es aquello que se interpone. Exacto. Mm. Cualquier acción que vaya en contra de la realización de tu verdadera voluntad. Es interesante verlo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, para nuestras morales diversas acá atrás Se escucha una ambulancia. Es el super yo. No, a veces Es una ambulancia, Claro, es una ambulancia. no se preocupen. Bueno, pero puede ser que esté yendo a socorrer a alguien que sea víctima de algún De mal. algún mal, tal vez. O quizás en la ambulancia está el mal también. O la cuestión de Bueno. O es una alarma que nos alerta de cuando se produce un mal, justamente. Bueno, más allá de todo eso, volviendo un poco a la... Retomando. volviendo al búnker, me parece que, claro, cuando uno se adentra en estos senderos, sobre todo cuando son senderos esotéricos, porque uno puede hablar de algún camino religioso más exotérico, donde quizás estas distinciones tan tajantes entre el bien y el mal están muy a la orden del día. Pero cuanto más uno se adentra en un sendero más esotérico y cada vez más esotérico, no solamente esos límites se vuelven más difusos, no porque no existan, sino como que se transforman, sino que está también el peligro en algún momento por ahí de justamente ya no hacer ninguna distinción. Y eso es un problema también, porque te convertís en algo como que yo no sé si ya es tanto la verdadera voluntad o qué, ¿no? Eso es un peligro. Siempre está ese tema con la verdadera voluntad, siempre está latente, ¿no? ¿Qué es eso de, no, yo hago mi verdadera voluntad? Que lo hemos escuchado un millón de veces Sí, de parte y hemos de... hecho un podcast hablando de eso también. Claro, pero claro. podremos retomar el tema porque da para más. Sí, sí. Da para más. Pero bueno, Crowley dijo eso en su momento. Sí. Y respecto a la hermandad, porque vos decías el tema de la magia negra o la magia blanca. Claro, ¿no? estas Él- separaciones que se hacen a veces de los senderos, entonces los buenos son estos y los malos son Sí, aquellos. pero viste que él... No hemos experimentado eso. Yo por lo menos, ya que Sí. estamos, cada uno dice Sí, lo que sí, piensa, sí. no creo ya en esas cuestiones de tanto separar y ver como que los colorcitos No, de hecho, que muchas remiten veces... a la bueno y los colores que remiten a lo malo. Es que de hecho muchas veces muchos practicantes que de pronto abordan mucho más lo que sería la magia blanca, todo Sí. como muy New Age, etcétera, son personas que por ahí en la vida cotidiana
después... Por alguna cosa que, Sí. viste, alguna... Sí, decís, esta persona al final termina siendo más jodida Claro. que alguien que por ahí Claro, exacto. trabaja más con la sombra. La experiencia O sea, del es muy- mago, conociendo a otras personas, va Claro, viendo mucho de eso. es muy relativo, Sí. pasa de todo, pero no quería dejar de decir que con respecto a estas distinciones, magia blanca, magia negra, hay algo interesante de lo que habla Crowley, que es la hermandad negra. Que él de alguna manera lo define como iniciados o adeptos avanzados que por temor a la disolución, a su propia disolución, crean una falsa corona, por así decirlo, y eso él lo interpreta como magia negra, ¿no? O sea, es medio, esto es como ya muy preciso del folclore telémico y como que hay que adentrarse más ahí. Sí, sí, porque yo empecé a salir a hilar Claro. en los niveles de telema un poquito ya más adentrados. Claro, tiene que ver con el tema del cruce del abismo, una serie de cosas. Pero por lo menos aclarar que Crowley sí a veces hablaba de hacía una distinción como de un cierto grupo que era la Hermandad Negra, que yo no sé si inclusive yo no sé si lo plantea tanto como un mal, más como, bueno, que está este grupo, ¿no? Existen estos iniciados que pueden ser iniciados súper avanzados, incluso con intenciones buenas, pero que quizás, bueno, pero eso es de acuerdo al parámetro de Crowley. Alguien puede decirte que en realidad lo correcto es no disolverse. Claro. Y sí generar su propia corona. O sea, bueno, esto es como cada sendero tendrá su postura, ¿no? Claro, su postura y la forma de encarar ese proceso. ¿Usted cómo lo ve, Ferrey, todo esto que estamos... ¿Cómo le impacta? Fuertísimo, obviamente, pero pensaba en lo que decía acá. ¿Se siente del lado de los buenos o de los malos? No, me siento del lado de los buenos, pero trabajando mucho en lo que es la propia oscuridad, porque me parece que si uno, o sea, no se puede ir para arriba si no se va para abajo, y creo que ahí el hexagrama marca, digamos, ¿no? Entonces, creo que justamente me llama mucho la atención lo que decía acá el Frater, de esto de estas personas que tenemos una moral muy fuerte y después vemos, ¿no?, que su vida está llena de daño, por decirlo, daño a su familia, a las personas que aman y todo. Entonces, esto de, digamos, una cosa es la moral y otra cosa, digamos, claramente es empezar a hacer un trabajo espiritual, mágico, como quieras llamarlo, en el cual vos puedas ir adentrando en, digamos, en las cavernas propias de tu inconsciente para ir enfrentándote con los demonios que tenés adentro, ¿no? Y de alguna manera liberándote de eso. Y también me gustaría decir como que esta cosa del bien y el mal, digamos. Siempre me gusta mucho esto de Adán y Eva, porque lo que te muestra es como que... Creo que justamente lo que te muestra que el pecado es marcar el bien o mal, digamos. Claramente cuando uno deja de juzgar a los demás, deja de jugar qué es lo que hacen los demás, y solo se enfoca en lo que uno hace, si es bueno o malo para uno, Exacto. de acuerdo a su experiencia, creo que uno avanza un montón. Entonces yo lo pienso un poco así. Dicho esto, creo que hay cosas que son peligrosas y que hay que estar preparado para lidiar con ellas. Y creo que exponer a personas que no están preparadas para lidiar con ciertas energías que pueden ser peligrosas no está bueno. Eso es simplemente... Sí, como siempre, estamos hablando ya de exponerse a ciertas Sí, energías y estamos hablando de exactamente. práctica mágica. Exactamente, sí. Si recién aprendes a manejar, no te Claro. subas a una Escaña semi-remolque. Exactamente. Empezá por Sí. un Twin o por O un no Clio. manejes en un risco, Claro. ahí en un precipicio. Claro, no pretendas, exacto, ir por la cordillera. O sea, andá de forma gradual. Esto que dijiste de trabajar con las propias oscuridades, me remite un poco a trabajar los aspectos sombríos, la sombra. La sombra. Jung, usted que es un muy conocedor, puede aportar algo. Bueno, sí, digamos que uno de los temas que más se habla con respecto a Jung, uno de los que se volvieron más populares es el famoso trabajo con la sombra, ¿no? Incluso generó un impacto bastante grande dentro de la tradición mágica occidental este concepto en la formación o uno de los elementos centrales dentro de la Dragon Rouge, que es una orden mágica que se define como de mano izquierda en oposición a las órdenes de mano derecha, y para ellos el trabajo con la sombra es, por así decir, el núcleo central de su camino mágico, pero también espiritual, que es una idea muy antigua en realidad, ya estaba presente en el gnosticismo, el intento de alcanzar esa fusión más allá de la dualidad, por ejemplo, que tenían los basiledianos, y algunas prácticas estaban relacionadas con explorar justamente los aspectos más oscuros de la personalidad. Hay un libro de Jung que se llama Aion, Contribución a los simbolismos del sí mismo. Es un gran libro donde explora, por ejemplo, el tema de la sombra y habla de cómo, de alguna forma, el cristianismo, al construir un Dios exclusivamente bueno, expulsó de lo divino todas las características
consideradas negativas para el cristianismo y al construir el Summum Bonum, construyó el Infinum Malum, que sería el diablo, básicamente, ¿no? Pero también creo que este trabajo con la sombra, que es absolutamente esencial para el desarrollo espiritual, como venían diciendo, hay la frase famosa de Jung: no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino siendo consciente de la oscuridad. Habría que ponerle un corolario, pienso, en nuestros días, que sería: no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de oscuridad tampoco, sino haciendo reformulando consciente Jung. la luz. No reformulándolo, porque No, pero él lo- desde mi humildad... No, pero es muy interesante. No, pero Él lo sí, dice sí. porque está muy también a la orden del día hoy por hoy, quizás como respuesta reaccionaria a justamente tantos años o miles de años de un paradigma judeocristiano, esta cosa de coquetear con el mal. Digo, hay Claro, muchas tradiciones sí. esotéricas que estéticamente inclusive se muestran como oscuros, etcétera, Sí, sí. y bueno, que tienen en muchos casos un trasfondo interesantísimo y totalmente válido, pero que bueno, a veces es abordado de una manera muy superficial y pasan cosas. Sí, infantil y, Sí, sí, y- por y ejemplo, va para sí. un lado que no es serio. Lo que pasa que el mal, creo que forma parte de uno de los misterios centrales de la humanidad, como la muerte. El mal es un gran misterio, o sea, la condición ineludible de la existencia humana es la confusión y el misterio. Por eso estamos hablando de esto, porque no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Exacto. En realidad estamos pensando e indagando sobre un misterio, y los misterios son insondables. Entonces, los misterios tienen ese elemento luminoso, fascinador, que así como te puede fascinar y atraer hacia un viaje espiritual, también puedes quedar atrapado en un arquetipo de alguna manera. Por ejemplo, en el arquetipo de la sombra, que ya no sea una búsqueda para una transformación, sino al fin en sí mismo. Y ahí te quiero ver. No, ahora que estuvimos hablando un poco del paradigma reinante en general, que es el judeo-cristiano, por lo menos en Occidente, pero yo creo que es bastante abarcativo en el mundo, habría que decir que, por supuesto, muchas veces el mal es representado como aquellos cultos que quedaron sepultados por esta tradición que ya lleva 2000 años. Los cultos anteriores, por eso es que, por ejemplo, una imagen como la del macho cabrío, que luego se transforma como una especie bueno, Sí, con el advenimiento de las religiones llamadas del libro, Claro. todos los antiguos paganismos, precristianos, preislámicos, etcétera, pasaron a ser los malos También de la historia. sí, y también las cuestiones, por supuesto, del cuerpo, ¿no? El cuerpo como el mal, lo pecaminoso. Esta es una cuestión muy interesante, ver de dónde surge todo eso. ¿Por qué aquello pasa a jugar el rol de lo que no está bien, digamos, ¿no? Claro, por eso alguien que a veces sale en estos temas, que es Anton LaVey, y no porque yo soy o haya sido satanista en algún momento de mi vida, nunca lo fui, pero siempre me pareció interesante cómo Anton LaVey jugaba con eso y trataba de mostrar un poquito también el lado hipócrita, cuando él decía: yo de día tocaba el órgano en la iglesia y a la noche él tocaba el piano en el prostíbulo del pueblo. Y dice: la gente que veía de día en la iglesia le veía de noche del prostíbulo. Claro. Y bueno, y esto lo cuenta porque fue experiencia de su vida. Era un buen tecladista, LaVey, era un violinista, un tipo interesante. Es que en realidad pasa eso con todo el mundo. Y bueno, como, ahí como- veía esa como decíamos dualidad, antes, esta claro. cuestión de las personas que muchas veces, cuando hay algo muy lumínico, generalmente hay una gran sombra. Y cuando hay algo muy sombrío es porque se está queriendo ocultar la necesidad de esa persona de ser, no sé, de la familia Ingalls, no sé. Pero bueno, no siempre es así exactamente, por supuesto. Pero claramente es un tema... Estaba pensando, ¿no? Esto que puedo decir que estamos en la incógnita, que es el misterio, como la cosa fundacional del ser humano. Y antes de comenzar el podcast estábamos hablando sobre la inteligencia artificial Sí, y el verdad, advenimiento de la... Muy buena charla previa. Sí, de la singularidad, o sea que ya estamos al borde probablemente de un desarrollo tecnológico que ya no podemos predecir No. su velocidad y su Cambio de alcance. paradigma impredecible. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si no le preguntamos al chat GPT qué es el mal? ¿Qué es el mal? Es Sí. una buena... Si alguien tiene la aplicación lo puede preguntar mientras tanto. Capaz Claro. que alguien le puede preguntar a ver qué nos responde, porque la verdad que me interesaría saber qué responde. ¿Qué Debe responde? tener bastante para responder. Pero bueno, en definitiva... No sé, te dice vos. Vos. Yo. Pero Ah, prefiero que diga eso que yo. no. Yo creo que diría yo, claro, Skynet. Yo soy Pero- el mal. It's me. Volviendo a esto de las imágenes, no solamente si se quiere paganas o ancestrales que son transformadas en el mal, nosotros en esoterismo tenemos un ejemplo muy claro de esto, que es el Baphomet. Cualquier imagen del Baphomet, vista por una persona, por un profano, digamos, o alguna persona religiosa, pero que transita un camino muy de mano derecha, muy lumínico, podría de pronto tener una idea equivocada del Baphomet.
Hace poco alguien... Bueno, hablando de un Sí. símbolo que ha quedado estigmatizado Sí. como el de los más malos, Sí. demoníacos y condenables. Baphomet es un ícono de todas esas condenas, Que ¿no? de todas maneras, corríjame si me equivoco, pero me parece que la imagen más conocida que tenemos hoy, gráfica, ¿no? Del Baphomet, sería aquella acuñada por el gran amigo Eliphas Levi. O sea que en realidad es bastante reciente. Sí. Pero hay como ya una noción anterior igualmente del macho cabrío como... Claro, porque eso representa lo telúrico, lo tónico, lo terrenal, las pasiones, lo animal, todo eso que estas religiones, no en general, pero por lo menos en gran medida, por así decirlas del libro, y con todo el respeto que me merecen, yo en el fondo me considero bastante crístico, y al Islam le tengo un respeto enorme, más a por supuesto, a las vertientes esotéricas, pero todo eso se ha ubicado en un lugar como decíamos antes, como del mal, valga la redundancia. Claro. Y hay un tema también, he por visto el ejemplo- Baphomet en varias páginas cristianas evangélicas, Claro. como el ejemplo del el maligno, bueno, Claro. y usando como representación al Baphomet. Sí, De acá y de otros países. con un del mundo. desconocimiento absoluto Sí, del sí. simbolismo, por supuesto, Claro. porque el Baphomet, en realidad el Baphomet es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, porque es una potencia que no le podemos adjudicar ni el bien ni el mal, porque es las dos cosas. Claro. Porque es Abraxas de alguna manera, es el símbolo por excelencia dentro del paradigma esotérico occidental de la conciliación de opuestos y de la realización. Bueno, podríamos hacer obviamente ¿cómo se dice? Un desglose del simbolismo de la imagen, pero el ahí Baphomet tenés es más una síntesis Claro. que un malo, como se le Sí. entiende vulgarmente. Pero no pasa también en el Bhagavad Gita cuando... El que haga guita. Sí. Guita. La guita, la guita. cataraca. la guita que es el mal. La Es el billulla. verdadero mal. Cuando le muestra su verdadera forma y Arjuna no lo puede, como es demasiado, como No lo resiste. No, es demasiado, es como si fuera un demonio por momento, porque tiene millones de caras y hay una cosa así también, ¿no? O sea, no es Totalmente. solo de nuestra cultura, Sí, digamos. en el Bhagavad Gita, al inicio, Gita, la billulla, al inicio Arjuna tiene una duda existencial porque tiene que enfrentarse a su propio hermano en una batalla, digamos, donde se pone en juego, o sea, luchar a muerte contra tu propio hermano, y el avatar de Vishnu, Krishna, le dice, pero ese es el destino, ese es tu destino en este momento, digamos. El universo es un ser que se devora a sí mismo, algo así le dice. Y eso es interesantísimo desde el punto de vista de una filosofía no dual de la existencia, ya que implica que el mal es un mal relativo, pero también, o sea, el hecho de que existe el mal es relativo a la multiplicidad de los seres, que se oponen y superponen entre sí, y que la vida depende de la muerte. Es algo que en la cosmovisión pagana de la realidad, o en cosmovisiones como la hindú, es visto de una manera mucho más unitaria, como un algo que engloba todo y que involucra tanto el bien como el mal, como obviamente el clásico yin y el yang del taoísmo, en donde el mal puede ser reconciliado en una síntesis superior. ¿No es acaso lo que la naturaleza muestra cuando los animales nos comemos entre sí, digamos, de alguna manera? Nosotros. Bueno, pero viste que ahí, está bien, es muy interesante lo que acabas de decir, porque uno siempre se pregunta, pero el universo no es ya el universo malo, claro, pero... No existe el mal en el universo. Sí, pero en realidad Bueno, se supone que estamos en este plano material en la cual es inevitable. Claro. Claro, o sea, él dijo ahí algo muy interesante. empezamos bien de ahí, de la primera C empezamos. Y hay que Sí. ascender hasta las grandes ligas, ¿no? Sería algo así. Yo siempre con mis ejemplos futboleros, disculpen. Pero como que ya estamos en el plano más bajo y hay que ir ascendiendo y bueno. Estamos en la B, estamos en la B. Acá el Frater Erebus me parece que dijo recién, corregime si me equivoco, pero me parece que mencionaste algo como de un universo que se devora a sí mismo, Sí. dijiste algo así, ¿no? Yo a veces pienso, claro, porque en realidad uno ve, por ejemplo, un cocodrilo se come otro animal, ok. ¿Ese es el mal? Eso no es el mal, eso. Ahora, un ser Es humano... un mal relativo para el animal que se lo comió. Claro, ¿para quién? Es ¿Para claro. quién? A ver, sí, pero no es un mal en el Para el cocodrilo es sentido... un bien. Para la leona que caza para sus hijos. Pero bueno, no sé, ¿entendés? Son O sea, pequeñas crías. Bueno, lo estoy preguntando justamente porque Es en la realidad... naturaleza operando ahí. Bueno, puede ser un mal, pero en el sentido de cesó la posibilidad de supervivencia del ser devorado. Claro. Pero no podríamos decir necesariamente que es un mal en términos de la moral o de lo maniqueo, que son categorías que aplican más al ser humano que aparentemente, en principio, por más que no hay una distinción con el resto del mundo animal, tanto es más de una diferencia de grado, más que de clase, no hay una diferencia tajante, porque nosotros
podemos observar algunas conductas muy interesantes en los primates, por ejemplo, o en algunos otros animales más inteligentes también. Sí, que Por tienen eso. conciencia del ser. Claro, que por ponen un eso. espejo delante y saben que son ellos. Pero es una cuestión de Algunas grado. especie de mono, el delfín. Pero, evidentemente, claro, estamos en un plano en el cual esta cuestión como de autodevorativa de alguna forma es un poco inevitable. Pero también coincido con lo que dijiste, Draconis, que quizás nosotros, como seres humanos, tenemos la posibilidad de ir generando, o sea, los seres sintientes con autoconciencia o conciencia de sí mismos y con la capacidad de ejercer esta especie de bien o de mal, tenemos la capacidad de ir generando o bien una conciencia colectiva cada vez más purificada, y no en el sentido de lo pudoroso, ¿no? Sino de reducir cada vez más el sufrimiento, si se quiere en términos budistas inclusive, el sufrimiento presente en la manifestación. Y quizás también de alguna manera el universo ese que se devora a sí mismo, o no lo sabemos, quizás el objetivo de ese universo también sea que la fuente se vea a sí misma. Algunas tradiciones mencionan eso, como que la existencia está ahí para que el creador o esa fuente pueda verse a sí misma, pero para verse a sí misma tiene que haber un desarrollo de esa manifestación muy largo, muy extenso, hasta que empiecen a haber seres a su imagen y semejanza, entre comillas, que tengan la capacidad reflexiva para que ese Godhead, digamos el Godhead, se pueda ver a sí mismo. Y ese sería el bien también para algunas tradiciones. Para algunas, ¿no? Acá estamos haciendo como un salto de un segundo para el otro, de una tradición a otro, pero hacemos estamos... un ping-pong, pero Y es sí. coherente igual lo que estamos haciendo. No, claro, obviamente. Pero igualmente podríamos mencionar el tema de la dualidad también como algo, ya que ustedes estaban hablando del Bhagavad Gita y entonces nos fuimos un poquito para el lado del orientalismo. Desde cierto punto de vista, para ellos el mal es la dualidad. ¿Y en qué sentido la dualidad? Y todo aquello que se aleja del entendimiento fundamental de que todo es uno. Y ni siquiera todo es uno, todo es cero. O sea, Crowley diría todo es cero, todo es la existencia negativa. Eso recomiendo mucho un ensayo de Crowley que se llama... ¿cómo se llama la letra de Bereshit, no? Se dice Bereshit, creo que es. Bereshit es la segunda Bereshit. letra. Claro, por eso, pero ¿cómo se pronuncia? La primera Bereshit. Bereshit. Claro. Bereshit. Ese es un ensayo que él hizo muy joven, no sé si en qué lugar estaba en su carrera mágica. Él ahí hace un planteo, ¿no? De que, bueno, no lo voy a spoilear, mejor véanlo, pero él habla ahí de las concepciones de la existencia negativa o de la totalidad o de la vacuidad y qué implicaría eso, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de la dualidad está ahí presente como una posible idea del mal, porque de todo lo que es dual no significa que está cercenando las posibilidades de ver, bueno, la unidad. Me recuerda a un poema de Jim Morrison, que probablemente lo escribió en uno de sus estados psicodélicos más elevados. Seguramente. Dice, ¿cómo podemos odiar, amar o juzgar en el mundo marino huyente de átomos? Todo uno todo. Y me da la sensación, bueno, genera preguntas, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Me da la sensación de que, claro, la multiplicidad existe, y en la multiplicidad existe inmediatamente cuando uno se separa del vientre materno, donde está como en esa especie de útero autocontenido, donde todo es un bien, de alguna manera, a menos que, no sé, caiga una bomba y muere la madre con el bebé, pero no se va a enterar el bebé. Y cuando te separás, ahí empieza de alguna manera el mal. Cuando porque te arrojan y te ya... arrojan a un mundo que parcialmente por lo menos es hostil. O sea, tenés a tu madre igual. Y yo siempre pienso en eso cuando pienso, ¿el universo es esencialmente amigable o es hostil? Y yo pienso que es esencialmente amigable. Porque lo primero que tenés cuando nacés es a tu mamá. Y la madre representa el amor. Es como que tenés el amor conteniéndote, pero cuidado, porque también está la muerte, que sería la madre oscura. Pero está la mamá siempre, excepto que pasen casos muy terribles como Dexter, que es un asesino de asesinos seriales porque le mataron a la familia cuando era bebé, o Batman, que le mataron a los padres. Sí, esos casos de bueno. No, es que además se corre el peligro de que hay ciertas inclinaciones espirituales que hacen una crítica tan grande de la manifestación. Básicamente es el mal absoluto, entonces es como que la única posibilidad de la realización del bien total es ser el nirvana de alguna manera. La disolución. ¿No? Claro, la disolución. Y a mí me parece que eso también es un error, porque yo me niego a creer que la existencia sea un error. Crowley hubiera dicho que sí, probablemente. Crowley hubiera dicho que la existencia es semen derramado. Semen que, en lugar de volver a la... O sea, como que se escapó, cayó. ¿No? Fue afuera donde tenía que ir. Y que esa es la existencia. Pero capaz no. un gol. Bueno, yo creo que para algo está.
la existencia está para algo. O no, bueno, ya, para algo. Ya estoy dando a entender que hay un sentido ulterior, que hay una Claro. esencia, y ahí nos metemos en otro problema también. Por lo menos para algunos tipos de tradiciones que están en contra de las nociones esencialistas. Pero yo creo que se puede. Seguramente la clave está en un equilibrio de alguna manera, ¿no? Pero la existencia hay que honrarla, porque si no... Sí, eso es verdad. Y ahí Y está bueno, el pero- desafío y más lo que transita cientos senderos. ¿Qué Sí, sí. opina Ferrey? No, estaba pensando en esto que decía el hermano acá de la dualidad y decía, ¿acaso el mal no es entender la dualidad mal? Digamos, en vez de entenderla como dualidad, deberíamos entenderla como polaridad, como que es necesaria las dos partes, activo, pasivo, femenino, masculino, bien, mal, digamos, como para, o sea, ¿El mal sería la ignorancia? el mal es el error del cual aprendes para después hacer el bien. O sea, si nunca le pegaste a un amigo, no vas a entender que eso no está bueno. O sea, tan simple como eso. O sea, esa es la forma que tenés de aprender. Sí, hay cosas que se aprenden solo experimentándolas. Exactamente, exactamente. O Y sea, sufriendo las consecuencias. por más de que y venga el después- decano, no sé, o te baja en línea, o el cura, o lo que sea, a bajarte en línea, vos tenés que tener tu propia experiencia del mal a veces. Tenés que Ahí saber. Santo Tomás te aparece y te dice... Ahí es donde se desarrolla "No". la ética, justamente. Exactamente, ahí Es pasás la de la propia moral conciencia. a la ética. Bueno, hay Exactamente. algunos que postulan que hay una fina intuición que es inherente a todos nosotros, Ujú. que nos da una noción de esto que estoy haciendo no es, Sí, no es tal lo cual. no vamos a decir ni siquiera está bien o está mal, vamos a decir, Sí. esto se siente que yo no Sí, tendría que estar sí, haciendo obvio. esto. Hay ciertos Algunos valores dicen- universales. Bueno, no sé, yo no lo sé, yo Es digo la que visión de un naturalista frente a la claro, positivista. algunos Principios otros- universales en los que todos vamos a estar de acuerdo y ni siquiera tiene que estar escrito. Antígona Mm. nos Claro. muestra eso. ¿no? Claro, obviamente que como bien diste a entender, esto a veces se puede contradecir, por lo menos en antropología muchas veces se encuentran culturas que son tan drásticamente distintas a la nuestra, donde que te hace pensar de alguna manera que sí, hay muchas cosas que son culturales, por más que creamos que son naturales. Pero bueno, habría que hacer un análisis más profundo antropológico del mal. Sería muy interesante realmente una antropología del mal Sí. y ver todas sus Se ha concepciones. Sí, sí, claro, me imagino que sí. Sí. Sí, Algún sí, sí. filósofo ya. Pero, varios. Frater Raconis, usted que tiene bastante experiencia más en lo que sería las corrientes africanistas, Bien, porque ahí varios. hay una noción muy distinta, moral, digamos, sobre estas cosas. ¿Qué puede decir al respecto? Sí, las corrientes africanistas, al ser tan vitalistas, tan telúricas, tan del contacto con la naturaleza y la tierra, no son tanto de condenar abiertamente algo específico, sino que en tanto y en cuanto uno no vaya en contra de los principios estos animistas, vitalistas de la naturaleza, después, por supuesto, en cualquiera de esos países va a estar mal visto cometer determinados crímenes, pero dentro en sí de algunas concepciones tienen algunos como que dicen unos senderos derechos, porque ahí también pasa esto. Hay practicantes de ciertas religiones que dicen, sí, nosotros seríamos el lado más lumínico de la religión y por ahí el Kimbanda es el más oscuro. Puede pasar también... Como vemos, siempre donde estés, vas a ver que alguien va a decir, nosotros somos el bien, ellos son el mal. Y no olvidemos también que muchos de estos pueblos, cuando llegó el cristianismo, Sí, obvio, claro. hubo conquista, entró también el cristianismo y hay un sincretismo muy fuerte. En Haití son Sí. cristianos de día, pero son buduistas de noche. Claro, sí, El sí, sí. mismo templo tienen Sí, la sí. imagen de Cristo y al lado de Legba y las Bueno, loas del ahí me Budón. haces pensar bastante también en el budismo tibetano, porque el budismo tibetano tiene un sincretismo Claro. muy importante con la religión chamánica Bon. Claro. Entonces es difícil de explicar de pronto a alguien que conoce el budismo muy de manera superficial, cuando de repente se choca con las imágenes de las diversas deidades con las que se puede trabajar en el budismo tibetano, no entiende nada. Pero ¿cómo? Si acá en el budismo no hay Dios, qué sé yo, estamos hablando de la vacuidad y todo esto, Claro. ¿cómo es esto? Que trabajan con... Y sí, bueno, pero en realidad es mucho más esotérico y mucho más elevado de lo que uno cree. Lo que pasa es que hay que estar... Bueno, el mal ahí sería la ignorancia, o sea, no investigar y trabajar con eso antes de... Esa es una buena definición, me gusta esa definición. Compro esa definición. Te pregunté antes, Compro. porque Ah, lo sí. que vos estabas diciendo iba por ahí para mí. Sí, 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 que sí. digamos, la ignorancia es el mal también, de Yo alguna manera. estaba pensando que el mal es ir en contra de la propia conciencia. Cuando tu conciencia te dice, bastante burfiano, ¿no? Por decirlo de una manera, pero vos tu conciencia te dice como que esto es lo que para vos está bien y sin embargo te permitís el hecho de hacer algo que va en contra de eso que vos, por más que seguramente porque el bien es demasiado difícil para vos en ese momento. ¿Y por o sea, qué te permitís hacer eso? Por débil, muy probablemente. Pero
humano Eso soy. tiene que ver con el concepto del libre albedrío, con el concepto de voluntad, con el hecho de que lo que estás haciendo en qué se basa, de alguna manera, ¿no? Con una contradicción entre lo que crees correcto y lo que deseas, como si hubiera una contradicción entre el deseo y la propia acción, digamos, o mejor dicho, entre el deseo y las propias convicciones, que Claro. es justamente la Y- conciencia. Y ahí me pongo de abogado del diablo y le digo a un telemita, Mm. entonces tu verdadera voluntad está alineada con lo bueno, con el bien, necesariamente. Si lo que se interpone es el Qué mal. trampa que estás tirando ahí. Y si ¿eh? tu verdadera voluntad es salir a cometer ciertos delitos y hacer ciertas cosas y bla bla bla, pero ¿cómo? Y el que se interpone y evita que mates a alguien en la esquina es el malo, pero en realidad... No vas a puse hacer chicanero, me Habría puse que- chicanera. Sí, bueno. Pero habría que mencionar algo que no hemos dicho hasta ahora, creo que el Frater Erebus lo mencionó muy por arriba, que es esta distinción que se hace mucho en el esoterismo sobre mano izquierda y mano derecha. Me parece que Claro, tendríamos que hablar un poco de siempre eso. subyacente. Sobre magia negra y magia blanca. No, Claro. eso ya lo mencionamos, pero estas Y otros colores también está. Sí, pero roja, mano derecha y mano... Es como que hablar de magia Pero blanca sí, o magia bueno. negra es como, entre comillas, se considera medio como burdo. Sí, y como que una forma más elevada de hablar de esto sería hablar de mano derecha y mano izquierda. Siendo la mano derecha quizás tendencias más ascensionistas, más místicas, si se quiere, donde sí hay una moral, por lo menos de una bajada de línea de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, Y- ¿cuál es el sí. documental más conocido de Crowley en YouTube? No sé. No sé. The Wickedest Man in the World, el hombre más malvado del y mundo. bueno, Bueno, es lo que van a buscar. Y es que por contraste, si quiero, o por complementación para nosotros, que preferimos verlo de esa manera, la mano izquierda, más que ascensionista, va más hacia abajo, digamos, entre comillas, para Sí. tratar de hacer una distinción geométrica. Es más telúrica, si quiere, es más tántrico, y no tiene tantas nociones, no solamente que no tiene las mismas nociones maniqueístas o de moral, sino que más que tener una tendencia hacia el misticismo, o sea, hacia una elevación y hacia una fusión con un Godhead o con una totalidad, Sí, hay una... elevarse más allá de los instintos y del cuerpo y de la forma. Eso sería la mano derecha. Y la mano izquierda tiene también una tendencia, creo yo, por contraste o por complementación, hacia, pienso yo, ¿no? Me parece a mí, una cosa un poco más individualista, si se quiere, en algún punto. Claro, sí. Y más de autodeificación, Lo o es, de, lo o de es. autoapoteosis. Sí, ¿no? sí, por eso son Sí. corrientes antinomianas. Bueno, claro, por eso... Eh. Sí, a ver, cualquier persona de mano derecha muy fundamentalista va a ver a alguien que trabaja en la mano izquierda como, bueno, sí. Sí, lo peor. Sí, no, como, claro, totalmente. Porque vos no estás yendo... Vos trabajás con lo oscuro. No solo eso. Bueno. Vos no estás... tu plan no es ir de regreso hacia la fuente. Vos te querés hacer tu propio universo. Y el otro Claro. te responde, sí. Sí, a la fuente de Rivadavia. Yo quiero hacer mi propio universo. ¿Y pero cómo vas a poder? Ah, bueno, yo voy a hacer la... Voy a hacer la Preocupate que vos por pueda. la tuya. Si Ah. querés unirte a papá Barudo, anda vos, le va a decir el otro. Y después contame. Claro. No, bueno, a ver, no es que esté bien ni mal ninguna de las dos. No, pero- estamos hablando de... ¿Quién dice que está bien y que está mal? Claro, totalmente. Totalmente, ahí está el punto, justamente. Exacto. Yo creo que con respecto a la magia, a la tradición mágica, que se pasó por un proceso de deconstruccionismo tan grande. Primero estábamos con, bueno, si nos remitimos, no sé, a las órdenes más estructuradas, tipo Golden Dawn, ahí vemos un maniqueísmo claramente formado, digamos. Crowley lo pone en duda fuertemente, agregando elementos telúricos que no estaban presentes. Y luego eso se sigue desarrollando con el tema de la magia tifoniana, que ya directamente acuñan, o mejor dicho, traen de Oriente el término mano izquierda a la tradición mágica occidental. Y luego ya como que empieza a entrar en desuso el término magia blanca, magia negra, que es un término popular. Al punto tal de que cambia de significado, por ejemplo con Peter Carroll, que dice, bueno, la magia negra es la magia relacionada con la muerte, la magia roja, bueno, es como que... Pero se elimina el elemento maléfico como un problema. Y yo creo que eso tiene que ver con un proceso de construcción al cual tenemos que retornar en una síntesis de alguna manera. Pero lo que quiero decir con este largo perorata es que, No, pero está bien. en definitiva, yo quiero reivindicar el concepto de magia negra. Retrotraído, o sea, pasando por todas estas etapas de deconstrucción, creo que igualmente se podría hablar de una magia maléfica, propiamente dicha, que es la que se basa en causar el daño en otro, y que es una de las más antiguas de la humanidad, Que existe. muy anterior al cristianismo, y se usa Claro. muchísimo, incluso se usa más que, probablemente que la benéfica. No sé, si recorres la rama dorada,
Fraser hay muchos más ejemplos de magia Sí. de daño que magia de curación, digamos. Y eso creo que tiene que ver con que muchos de los practicantes de magia tienen un nivel de conciencia tan bajo, podríamos decir, en cuanto a la capacidad empática de ponerse en el lugar del otro, y están tan atados a sus egos más vulgares y más profanos, y no a su verdadera voluntad, como diría Crowley, que sería una dimensión más espiritual de la existencia, que te alejaría de semejantes tendencias. No necesariamente. O no necesariamente. No necesariamente, porque Crowley podría plantearte, ¿este te jodió? Se interpuso en tu verdadera voluntad. Hacelo boleta. A ver, boletealo. O sea, no sé si no te digo boletear en el sentido de matarlo, pero... Sí, No literal. A ver, es Pero para no que que- me hace pensar... No, me hace es pens- lícito no, aplicarle. Me acuerdo un ejemplo Iba a muy decir claro. aplicar mafia, no, aplicar magia. Mafia, claro, bueno, mirá qué parecido. interesante, sí, sí. Sí, lo dice en el libro de la ley, Lo no dice en el el libro de libro. la ley, en uno de los textos sagrados de Telema, que el hombre tiene derecho a matar a todo aquel Eso. que libere sus Liberos. derechos. Liberos. Está, sí, hay un ejemplo para mí, Claro. siempre pienso en este ejemplo. Cuando Hubbard se va con dinero de Parsons Claro, cuando un barquito. comete esa traición. y ahora no me acuerdo exactamente cuál es el ritual que hace Parsons, pero le genera una tormenta tremenda en el barquito y creo que tienen que volver. Sí, Algo así hay- hubo. Es verdad, porque Hay iba... varios. Bueno, ahí, digamos, sí, alguien puede decir de magia negra. Y sí porque quieres generar un daño, pero al mismo tiempo... Claro, hay veces en los cuales generar un daño no necesariamente parte del ego, sino de una autodefensa personal. Lo mismo Ah, que si te meten en ahí- tu casa, la tenés que Ahí llevar está, por abajo de ejemplo, todo. si tu vecino te rompe la bola con la música, todo lo que da. La tenés que llevar abajo Aparte, de bueno, todo. Bueno, última, el por método primero- mágico no está en el código penal, así que es más inteligente. Está bien, pero perdón, si la música está fuerte del vecino, ¿no? Primero Sí. vas y le pedís bien. Sí, si No, no te da bola, no, le abre la no, puerta. Que es Igual pedir hecho. bien igual, ¿no? Sí. No hay problema, bueno, le pedís cordialmente. Cordialmente. Y Ponele si que no funciona. Y una segunda vez tampoco. Ya la Ponele. tercera... Vecino, el ruido me está molestando un poco. Claro. La tercera vez es, che, me está rompiendo bastante las pelotas. señor. Disculpe, le pedí que bajara el volumen, señor. Claro, claro, sí, se va deteriorando. Claro. Y entonces en la tercera vez, porque hay una máxima que dice, lo que se da una vez, rara vez se da dos veces, pero si se da dos veces, una tercera seguro. O sea, que Claro. la tercera vez seguro que te va a responder mal también. Entonces la tercera ya directamente aplicás. ¿No? Bien, ¿y qué haces? Lo que tengas que hacer. Yo no voy a No era, decirlo. no sé si era Dion Fortune, creo que ahí tenés decía... que decir, llama a un abogado, porque si no la Claro, gente va a llama a un escuchar así, abogado. son todos magos negros. No, obviamente, no. Ya te no. dije. Aplica magia. Primero hay que bueno, Dion Fortune decía Y estamos todos de negro. que la mejor, Ah, yo no, menos vos, que la mejor forma de, yo creo que era Dion Fortune, la mejor forma de representar o de simbolizar una espada en magia es usando una espada de verdad. O sea, digo, muchas veces uno también recurre a, uy, no, voy a hacer un ritual invocando. Y en realidad también magia es tener la capacidad de, con el cuerpo y la convicción y la palabra, ir y decirle, disculpe, usted esto va a cesar ahora mismo porque... Se pudre. Claro. ¿no? Bueno, o no, o por ahí de una manera tan estratégicamente estadista y convincente que por ahí el tipo por ahí te Sí. dice, ¿sabes qué? Tenés razón, no está bien la música fuerte como la tengo. Esto Claro. no ocurre casi nunca igual, pero bueno. Ahora se da el ejemplo también que puede pasar. Pero- Una vez una persona me pidió ayuda Sí. para que necesitaba trabajo y vio una entrevista. Ah, Me pidió ahí va. ayuda, bueno, entonces me dice, no, pero yo no te estoy pidiendo nada malo esto, entonces... Y según le digo, esa entrevista no vas a estar sola, le dije. Por lo menos va a haber 5 personas más. Y capaz que una de esas 5 necesita el trabajo mucho más que vos. Con lo cual, esa ayuda para el bien termina siendo perjudicar a otro que por ahí lo necesita más que vos. Bueno, en fin, a veces en esta cosa de decir es para el bien, puede no siempre necesariamente Y ser el para bien mí en sí, bien. para vos en todo caso, pero por ahí hay otro que lo están por desalojar y, Y necesita bueno, el... pero ahí también tenés Y vos el- vivís tranquilo en un lugar todavía y simplemente querés un sueldo para gastarlo en otras cosas. Lamentablemente uno no puede, ¿cómo se dice? A ver, sería considerar todas las aristas porque sencillamente no hay capacidad de hacerlo, porque uno no puede estar en todas las variables. Ah. Entonces, bueno, más o menos dentro de lo que uno... Pero, perdón, esto de utilizar la espada de alguna manera, a mí siempre me remite también a otra anécdota que es genial. Esto está... Bueno, yo la he contado varias veces, pero la voy a contar una vez muy cortita. Ali, ¿no? Peleando Sí. en el campo de batalla con el enemigo y se enfrenta finalmente al campeón del enemigo. Empiezan a espadear ahí, pim, 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 pim. Bueno, finalmente logra Ali derribar al contrincante y Ali está por darle la estocada final con su sable, que asumimos una especie de Curva. significado. Claro. Y el contrincante desde el piso le escupe. ¿No? Le escupe, una escupida. Y ahí Ali no puede continuar. Porque lo escupe en la cara, supongo yo. Claro. Vamos a imaginarnos.
empieza a envainar la espada. Y el tipo en el piso le dice, pero ¿cómo? Si ya me tenías totalmente ahí No me entregado, ejecutaste. dispuesto, ¿viste? Y Ali le dice, antes te iba a matar por la causa de Dios, pero cuando me escupiste, me ofendí. Heriste mi ego. Mataré por la causa de Dios, pero nunca por mi ego. Y me parece muy interesante esa anécdota por varias cosas. Muy buena. Primero, Buenísima, además. Claro, primero porque muchas veces, sobre todo en épocas de progresismo, y lo digo considerándome muy progresista, pero se piensa muy mal de lo que es la vocación de armas. Y la vocación de armas es lo que ha permitido que muchos de nosotros podamos estar diciendo todo lo que decimos. Porque las grandes gestas para liberar pueblos y que se generen las sociedades que consideramos hoy que son justas, no se dieron porque alguien convenció al otro con la palabra nada más, sino utilizando las armas, muchas Totalmente. veces. Entonces, Sí. ¿cómo es que una espada se puede blandir para el bien, entre Claro. comillas? Bueno, esta es una gran pregunta que la podemos dejar ahí colgando, pero lo único que quiero decir es que no siempre dañar a un otro, herir a un otro, implica un mal. Muchas Claro. veces eso es necesario porque, bueno, en el A veces Bhagavad es necesario porque te Los están procesos de atacando. liberación Claro. implican derramamiento Pero de sangre, sí, enfrentamiento y muertes. Bueno, Si Pero no, muchas bueno. veces se ha usado eso en Por nuestro país para supuesto, justificar. por supuesto. Por ejemplo, Después, golpe claro. de Estado. Claro, bueno, No, los momentos más nefastos de nuestra historia están marcados por justificaciones patrióticas patéticas. No solo nuestra, en cualquier parte del mundo, en realidad. Sí. O sea, En muchos lados, sí. simplemente lo que quiero decir es que es como todo, ¿no? En una época como en la que estamos ahora, donde cunde bastante un pensamiento progresista, y enhorabuena que así sea, porque hay muchas cosas para las cuales funcionó muy bien, pero también siento que algunas otras cosas están, bueno, es la sombra también, ¿no? O sea, aquello Bueno, que, sí. y no es así, porque nuestros próceres más grandes, o sea, algunos de ellos con los que creo que todos coincidiríamos, ni vamos a mencionar a San Martín, mencionemos un Belgrano, por Sí. ejemplo. Y Belgrano no se quedó sentado. No, aún él, Bueno. no viniendo de una carrera en la Totalmente. milicia, tuvo que blandir la espada precisamente. Bien, entonces, bueno, ahí por eso me gustaba dar este ejemplo de Ali. Y es complejo el ejemplo porque uno piensa en la Guerra Santa también. La Guerra Santa es algo muy delicado, sobre lo cual no se puede hablar ligeramente, pero bueno, es como todo. El mal es la ignorancia en este caso, o sea, sería juzgar sin investigar los hechos correspondientemente, ¿no? Claro. Abrir juicios también así de forma liviana. Es más, hay una parte en el Nuevo Testamento donde Jesús viene, dice, no vine a traer la paz sino la espada. Obviamente que también se ha usado eso para cuánta Una de las cosa. partes más Claro. interesantes del Claro. libro. Sí, porque creo que dice ahí también al mismo tiempo, he venido a... no he Separar venido- el Exacto. padre de su hijo, sí. Claro, muy bueno claro, esa claro. parte. Bueno, y eso obviamente que se puede interpretar de muchas maneras. Sin ir muy lejos, el tercer capítulo del libro de la ley, Sí, es duro. escrito por Crowley, pero supuestamente canalizando, ¿no? A una serie de potencias y potestades a través del amigo Aiwass. Claro. El tercer libro es terrible. Es duro, sí. Es terrible. Ojo, es terrible, pero por otro lado, si uno, depende cómo lo interprete. Terrible si se lo interpreta literalmente. Claro, pero a mí, por ejemplo, en su momento yo me sentía mucho más... Tiene algunas frases polémicas. Sí, a ver. Hay gente que No vine. No, sí, claro. Entiéndase que soy esclavos un- servirán. Bueno, entiéndase pero que soy no, un dios le de falta guerra. respeto a las religiones cuando dice arrancaré Sí, la cabeza. en realidad lo de los esclavos servirán... Picoteo los ojos de Mahoma, eso Sí. que- Sí, muy duro, muy Bueno. duro. Yo creo que la parte de los esclavos servirán sería dentro de todo la más moderada y la más fácil de interpretar de una manera entre comillas positiva a nuestros fines del podcast de hoy, porque uno puede decir que lo que está queriendo decir es que aquel que no sigue su verdadera voluntad siempre va a ser un esclavo. Claro. Es la forma para mí más lógica Claro, de interpretar sí, ese seguro. pasaje. Está digamos. Lo que bien pasa es que hay otros que interpretado. sí son más También lo del complicados. sacrificio del niño. Y bueno, esa es la que es complicada. Eso es muy complicado. Remontarla, De lo pero que- bueno. de lo que estás Nosotros hablando. sabemos de qué se trata. Vamos a hablar un día de ciertas. Si quieren, un día nos juntamos y hablamos de frases polémicas del libro de la ley Sí, y estaría otros bueno. textos. Que por supuesto, en Los ponemos teoría, en contextos y los No, desmenuzamos. según Crowley, según las mismas potestades que Claro. hablan en ese libro, supuestamente. Digo supuestamente porque siempre hay que dejar la ventana abierta, ¿no? Claro. Este libro supuestamente dictado, que no tiene que haber interpretaciones de ese texto. Como que la interpretación en todo Sí. caso es personal, pero por supuesto, ¿no? Pero- Vamos, hay cuántos libros hay ya escritos y cuántos podcasts hechos sobre Claro. qué quiso o no quiso decir Crowley, ya es infinita la cantidad. Un poquito podemos romper un poco esa Sobre lo que regla. estás hablando, creo que es uno de los grandes misterios también, que es el misterio de la violencia o de la agresividad, que tiene que ver con Sí. la esfera de la severidad en el árbol de Sí. la vida, con Geburah, Geburah. con el planeta Marte, en Marte. astrología, y que algunos
dentro de la tradición, digamos, del cabalismo, identificaban a Geburah con el origen del mal, justamente por una razón, que es que posiblemente de los distintos, estos arquetipos planetarios, sea el que más fácilmente puede convertirse en un mal. Pero por algo está ahí, por algo es necesario la asertividad, la capacidad de defenderse, la capacidad de plantar tu territorio, construir tu fortaleza, como dice el libro de la ley. Esa capacidad aguerrida de forjar al individuo de alguna manera, ¿no? Y de que sea un individuo fuerte. Ahora, cuando la fuerza se impone sobre las otras voluntades de una manera despótica, se convierte en una tiranía que no tiene en cuenta otros aspectos arquetípicos, como por ejemplo la noción de comunidad, la noción de empatía, cosas que, por lo menos yo pienso que en nuestra cultura, de una manera bastante burocrática, legalista, capitalista, se han dejado de lado, donde prima el individualismo. Entonces ideas como lo comunitario rápidamente es como, no, comunistas. Sí, bueno, incluso hoy hasta el concepto de libertad está bastante Uy, sí, degradado. absolutamente. No vamos a empezar ahora a hablar de eso, No. pero si hay una palabra que está hoy por hoy devaluada, es libertad. No voten a mi ley. Buah, y se lleva así en boca de ciertos personajes que, bueno, más que liberadores, entiendo que serían más liberticidas que otra cosa, pero bueno, ya por ahí un día hacemos un análisis de una analogía entre Ya lo hicimos, los me senderos parece. y la política. Sí, Me parece algo que hicimos hemos dicho, una... sí. Estuvimos ahí Sí, ya. hemos dicho. Been there, done that. Ya estuvimos ahí. No, pero o sea, antes que me olvide, porque me parece que tenés cara de ir cerrando, pero no sé. ¿o no? Ya Bueno, más bueno. o menos estamos en nuestro... Estamos bien. Me cayó ahí un recuerdo vago de algo que me La parece... aureola de Erebus, miren la aureola de Erebus ahí. Algo... El hombre rojo con aureola. Creo que es fascinante. Yo a ver, lo tiro ahí a ver qué tienen para decir. Ya, supongo que conocerán. Malak Taus. Es muy interesante. Es muy interesante. Viene de las montañas. Es muy, muy interesante eso. Sí. Porque ahí tenemos el caso de un grupo que rinde culto. Yazidis. Claro, que son muy perseguidos. Muy perseguidos. Sí. En primer lugar, que no es gente que nadie calificaría como, entre comillas, nuevamente, mala gente, ni gente que hace el mal. Están en No. la suya, es una comunidad. Bueno. Son tribales, Claro. y viven tribalmente y son muy pacíficos. Pero ellos, por si no lo conoce acá, le veo cara al frater, le rinden culto al ángel pavo real. Ujú. Sería una especie de Lucifer, de alguna Claro, manera. es un Lucifer. Es sí. una especie de Lucifer, Malak Taus, es interesantísimo. Sí, sí, es interesantísimo. Y son muy perseguidos. Mm. Pero claro, ¿rinden culto al mal o no? ¿Sí o no? ¿Qué es exactamente ahí? Y ¿Qué para pregunta? quienes lo Porque- persiguen, sí. Claro, ahí Porque al estar en el mundo islámico, está. Y es bravo. Y absolutamente. Es bravo. Claro, no son claro. los únicos. No. Estos días justamente he tenido contacto con un grupo islámico muy interesante también, Sí. que se llaman Ahmadíes, Sí. Ahmadís, que también son bastante perseguidos en India y en Pakistán. Y bueno, precisamente como sacan un poco los pies del plato Y sí. y ven las cosas un poco de otro lado, el Islam es una religión en el sentido muy férrea, muy tajante, y Sí. la palabra infiel o shaitan Ya está a está. la orden del día. Ya está, Te corres un absolutamente. poquito Sí, 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 y sí, bueno. Pero los suicidios es un tema Esto que también- amerita investigación. No, y esto también remite a, me voy mucho más atrás en el tiempo, no tanto en realidad, porque seguramente el culto a Malak Taus sea tanto o más antiguo, a la Orden de los Asesinos. Claro. Porque ahí también tenemos un caso, y es muy interesante cómo lo cuenta, ahora sí ya es lo último que digo, así digan lo que ustedes después, esto va a ser lo último que digo. Y yo. después cada uno hace su cierre. Sí, sí, sí. Robert Anton Wilson, si mal no recuerdo, en Prometeo Ascendiendo, gran libro, muy recomendado, hace en un momento una especie como de reconstrucción o fábula de cómo sería que el viejo de la montaña, o sea, Hassan Isabah, que fue uno de los líderes Claro. de la Orden de los Asesinos, reclutaba a sus candidatos para específicamente la Orden de los Asesinos, porque en realidad eso no era solamente, no es que en Alamut, que era la fortaleza de ellos ahí, que las ruinas están hoy en Afganistán, no es que era solamente la Orden de los Asesinos, era una rama. Otra tierra. Ellos eran en realidad otra los, tierra muy interesante. Sí, La sí. considero una tierra mágica. La tierra Ellos en de- realidad, esa corriente, digamos, son los ismaelitas nizaríes. Claro. Pero dentro de eso estaba esta cuestión, ¿no? de la orden de los asesinos. Bueno, pero esto que voy a comentar ahora es más como un relato esotérico, si se quiere, que hacía Robert Anton Wilson. Él se imaginaba que
Ese ruido que se escucha es porque están sirviendo Y vino. por acá corren los elixires. Bueno, hablando Salud. de eso, exactamente, eso me da pie. Supongamos un gran banquete, llegaban 2 candidatos con Hassan y Sabah a la cabeza. Bueno, acá están. Llegó el diablo. Está corriendo el vino. Y, claro, Está corriendo el mal. Está el corriendo mal, el mal color sangre y estamos Pero, iluminados perdón, por la aureola roja. ¿Qué multiplicaba Jesús? ¿Nada más el pan o también el vino? No, eso es Bueno, sangre. bueno, entonces estaban todos sentados en la mesa, bueno, por lo menos Hassan y 2 candidatos. Y en la comida, que era un gran banquete increíble, había ciertas sustancias que se iban liberando de a poquito en los candidatos. Un poquito de hashish, un poco de esto, un poco de lo otro, entonces se iban quedando dormidos. Y específicamente una de las sustancias era una sustancia que alteraba la noción del tiempo. Bueno, cuando se quedaban dormidos, Hassan hacía un ¡pap! ¿No? Y venían los guardias, lo que sea, se los llevaban estos dos y los llevaban al Jardín de las Delicias, que eso en teoría sí existió adentro de Alamut, que era un jardín en el cual había animales, frutos y etcétera de todas las partes del mundo. O sea que cuando estos 2 tipos, que no estaban puestos uno al lado del otro, sino a varios, bueno, miles de metros de distancia supongo, se despertaban, puta, estoy en el paraíso, porque eran frutas que nunca habías visto, verduras que nunca habías visto, plantas, animales, y aparecían de repente las huríes del paraíso. Unas mujeres muy bien dotadas que venían, le hacían una danza y después, bueno, aparentemente le practicaban una felatio, aparentemente, entre otras cosas. Entre otras cosas, bien. Y después estos candidatos, completo. claro, estos candidatos se quedaban, sí, All inclusive. eso habría que ver si eso es el bien o el mal, ¿no? Claro, Bueno, sí. Es el bien. y entonces estos candidatos finalmente se quedaban dormidos por efecto todavía retardado de las sustancias que tenían en el cuerpo. Claro. Entonces ahí nuevamente, ¿no? Los Otra iban a vez. buscar y los llevaban de nuevo al banquete a la mesa y se iban despertando. Claro. Y ahí Hassan los miraba y les decía, ¿y ¿Y qué pasó? qué pasó? Claro. Entonces primero le pregunta a un candidato, dígame usted. Entonces el tipo estaba como loco, decía, señor Hassan, ¿es usted verdaderamente el enviado el enviado de Mahoma en esta tierra? Estoy a su disposición, lo que usted desee. Claro. Muy bien. Acá mi súbdito te va a conducir a la sala Esmeralda, donde te vas a unir a la orden de los asesinos. Muy bien, adelante. Ah, bueno, lío. Pero lo miraba al otro. ¿Y usted? A la respuesta exacta que daba este otro, como la dice Robert Anton Wilson, es fascinante, cómo está narrada, pero yo no me la acuerdo de memoria, pero voy a parafrasearlo. El tipo como que, medio como riéndose, dice, ¿no? Y descubrí la medicina de los metales, el elixir de la vida, el sumum bonum, bla, 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 bla. Y todo está en mi cabeza, le dice. Entonces ahí Hassan le dice, muy bien, bienvenido a la orden de los Illuminati. ¿Por qué cuento esto? Ahí también hay una cuestión del bien y el mal, porque el otro ya hacía como un juicio no inteligente, digamos, ignorante, y ya estaba dispuesto a ser un instrumento a ser utilizado por Claro, Hassan como un claro. asesino Sí, sí. para sembrar el terror a un montón de jeques, que bueno, la historia de esto es muy conocida, hay muchos Sí. ejemplos. Mientras que el otro, no es que el otro estaba haciendo el bien, pero el otro sí tenía la posibilidad de acceder a niveles de conocimiento que iban más allá de una Más noción. elevados. Claro, más allá de una noción netamente del bien y el mal o de una Sensorial, o de una moral exotérica, sino Claro. de una moral por encima de la moral, que no estoy diciendo en este momento que sea ni lo correcto, ni solamente estoy comentando que, bueno, esas cosas existen de alguna manera. Un entendimiento ya tan lejano de que también es peligroso, por supuesto. Por supuesto, siempre se abre la puerta a ciertos peligros. Cuando se va por el conocimiento también, ¿no? Te caes por dat. Claro. Exactamente. Otro tema también que A veces después de es otro día. necesario caer también. Y para levantarse hay que caer. El tema es que cuando caíste te llevaste a medio mundo. Claro. ¿no? Ese es el tema. El tema que hay caídas y caídas. Pero bueno, queridos hermanos, creo que ya podemos ir cerrando. Como siempre, hemos tenido una muy interesante charla, debate con los aportes. Y en unos días los oyentes van a poder tener disponible este podcast en nuestro canal. Como saben, pueden publicar como siempre, dejan sus comentarios en el canal, pueden enviar mensajes a ingenieriasagrada@gmail.com. Sí, Erebus. Unas últimas palabras, una frase de Carl Sí. Gustav Jung. Viene al caso. Se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces alcancen el infierno. Exacto. Y hay buenas representaciones gráficas de eso, hay unas imágenes Yo sobre le eso. voy a pedir al frente Erebus que enuncie la frase que conocemos tanto de Carroll acerca de aquello que se ignora. Aquello que se ignora. Todo. Todo Dios negado es un demonio por nacer. Exactamente. Muy buena frase. Excelente. Ferrey,
quiere despedirse. No, no 93, te 93. Muy bien. Saludos para todos, cordiales, abrazos fraternos y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro de los hermanos aquí presentes, Ingeniería Sagrada, Enclave Gnóstico, o como más les guste. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós.